es para mí un grato placer el poder brindar una charla hacia ustedes, porque cuando me pidieron hablar de este tema, aún no se había logrado este acuerdo, el tema de la Constitución o la Constitución. Hemos pasado 3 semanas bastante caóticas en Chile. Hemos pasado momentos bastante difíciles. No, probablemente aquí en Los Vilos no tanto, comparativamente con Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, como lo hemos visto todos, del lado de donde vengan. Antes de entrar en la materia propiamente tal, es bueno que empecemos a asistir o empecemos a apoyar todo lo que tenga que ver con educación cívica. Es muy importante. Porque, por ejemplo, el día martes de esta semana, aparece un titular en un diario un diario de amplia circulación nacional que dice: propuesta constitucional del gobierno genera el rechazo de la oposición. Y el mismo día, en otro diario, que también es de circulación nacional, parlamentarios opositores valoran apertura del gobierno a un proceso constituyente. Es decir, ¿quién entiende a quién? Es decir, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, una recomendación es no informarse por los diarios respecto a estos temas. Peor son los canales de televisión, Miki. Bueno, yo no voy a opinar respecto a los canales de televisión, porque es obvio que los canales de televisión van a informar de acuerdo al corte. Exactamente, como lo hemos visto, lo hemos observado. Entonces, si ustedes deciden a informarse, deciden nutrirse de los temas y de las cosas jurídicas y lo que está aconteciendo en el país, es mi recomendación, acudir a todo lo que sea educación cívica. Probablemente en un capítulo aparte, dentro de este mismo diálogo que estoy teniendo con ustedes, me voy a referir a los cabildos, que en el fondo, más que nada, es una especie de congregación de gente para que nos conozcamos. Pero el sentido de los cabildos no tiene ni un objetivo final. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque así es. O sea, son medidas entre comillas populistas, exactamente. Para que todos nos mantengamos ocupados, nos mantengamos con alguna idea de que vamos a solucionar algo, y no es así. Después vamos a ver que el hecho de cambiar esto tampoco va a solucionar nada. O sea, hay que estar bien claro con eso, sin tener ningún tinte político yo, pero sí abrazo la democracia, es decir, el presidente, el color que tenga, tiene que terminar su mandato, por un lado, pero el modificar esto o votar por una nueva constitución significa rehacer todo esto que está aquí adentro. Ahora, cuando me llamaron, como dije anteriormente, a hacer esta presentación, me llenó de orgullo porque en el fondo siento esa necesidad que tiene la gente, esa necesidad de poder expresar y de poder adquirir conocimientos, pero no hay dónde ir. No hay dónde ir. Aquí en Los Vilos no hay ninguna biblioteca jurídica donde ir actualizada. Entonces, me llenó de orgullo el hecho de poder transmitir un poco de conocimiento, uno. Y segundo, cuando me dijeron habla de la Constitución y de las cosas que están pasando aquí en Chile, muy sumariamente. Bueno, de hecho, me hice de un ejemplar de la Constitución actualizada. Y me llenó de orgullo porque la fui a comprar en una comuna en La Reina. No sé si aquí alguien vive en La Reina o alguien conoce la comuna de La Reina. Y la Constitución estaba agotada, lo que me llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a informarse, que es lo que tenemos que hacer todos nosotros.
informarnos para poder ver de qué se trata la Constitución. Porque todos dicen asamblea constituyente, hablamos de esos conceptos como si fueran conceptos banales. ¿Ah? Como si fueran conceptos divinos. Exactamente. Y que la gran panacea o el gran arreglo para todo lo que está sucediendo es borrar todo esto y escribir uno nuevo. Entonces, antes de empezar propiamente tal en la definición de Constitución, pero en forma muy somera, quisiera saber quiénes de ustedes están inscritos en los registros electorales. ¿Están todos inscritos? Y pregunten cuántos votan. Pero espérese. Veo que hay manos abajo. ¿Usted está inscrito en el registro electoral? Sí, señor. ¿Y por qué no levantó la mano? No te está ocupado. ¿Están todos inscritos entonces? Ya, eso es participación. Eso es de suma importancia. De suma importancia porque yo les aseguro de que quienes están haciendo, provocando todos estos cambios, todas estas cosas, no saben estas cosas y mucho menos están inscritos en los registros electorales. Entonces, como primera fuente o como primera tarea es a quienes conozcan ustedes que se inscriban en el registro electoral. No olvidar que la votación para decidir esto va a ser obligatoria. Y va a ser obligatoria en una primera instancia. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Su nombre. José Álvarez Briones. José, diga. Tengo entendido lo siguiente, que en la primera votación que se va a realizar, que se acepta o se rechaza, eso es voto voluntario. No, La de abril. es obligatoria. Obligatorio. Pero vamos a ir después para ese tema. ¿Ah? Son todos los plebiscitos de carácter obligatorio. Todos. ¿El de octubre también? Por supuesto, con mayor razón. Y es ahí donde nosotros tenemos que informarnos, porque en octubre, si es que se aprueba o se rechaza la Constitución, vamos a escoger a nuestros gobernantes. Vamos a escoger a nuestro alcalde, vamos a escoger al gobernador y vamos a escoger a los concejales. Entonces, tenemos la gran oportunidad de que aquellas personas que nos defraudaron y las que las van a suceder, desecharlas. Perdón, soy Mónica. Díganme. Y entonces la ley de ahora de que no es obligación votar, no se usa ahora en esta, o sea, Es que tenemos que pensar Mónica, ¿no? Sí, Mónica. Mónica, tenemos que pensar que lo que está sucediendo ahora nos atañe a todos. O sea, no podemos pensar ni siquiera en que es voluntario o forzado. Tenemos que pensar que es voluntario o forzado. Porque si queremos hacer o si queremos levantar la mano para poder reclamar, tenemos que estar inscritos en el registro electoral y votar. Y aceptar que nuestro candidato perdió, pero aceptar las reglas del juego en el sentido de que si el candidato que ganó tiene que seguir adelante hasta terminar. Que eso es lo que no saben las personas que están reclamando estas cosas. Entonces, voy a entrar de lleno a lo que es la Constitución en forma simple. En forma simple, podríamos decir que es una norma general que abarca a toda una nación, una norma general. Ustedes pueden creer que la Constitución por la cual se está hablando hoy en día tiene 127 capítulos. 127 capítulos que se pretenden borrar todos y escribir de nuevo. Porque en el fondo eso es, así lo entiendo yo. No sé si alguien tiene algún contraejemplo. Pero ¿quién quiere? Dividirlos en 3 meses, en 90 días. Eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después. ¿En cuánto tiempo se tiene que escribir esto? Yo les aseguro que ni yo, que soy abogado, he leído toda la Constitución. Porque hay cosas que me interesan y cosas que no me interesan. Pero yo les aseguro a ustedes
que en el momento de leer esta Constitución van a decir, si esto me protege. Este derecho acá, el recurso de protección, el recurso de amparo, me protege. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, me protege. Lo dice la Constitución. ¿Qué vamos a borrar? Voy a hacer pasar la Constitución para que ustedes la vean uno por uno y vean cada artículo y que vean que son 127 capítulos que los vamos a borrar todos. ¿Vamos a dejar algunos? ¿O lisa y llanamente vamos a partir alguna cosa nueva? Nombre. Manuel Rodríguez. Manuel. Pero referente a esto mismo que acaba de decir usted, dice el derecho sobre la contaminación, pero es que hasta el momento nadie ha aplicado una ley específica a las personas o a las industrias que están contaminando. Usted lo Entonces nos privan completamente del derecho nuestro. Pero eso que usted está diciendo no es una norma constitucional, es una ley que tiene que dictar el presidente, con iniciativa del presidente, una ley rápida, de manera tal de que eso se cumpla, porque la Constitución lo dice, lo tiene contemplado. ¿Se fija? Entonces, todos estos principios por los cuales se están batallando, probablemente estén escritos. Pero ya no se efectúan. no se efectúan porque no hay una educación cívica para reclamarlo. Porque, en mi opinión, y esto también lo dije la otra vez en la misma entrevista, todo lo que está sucediendo aquí en Chile se arregla con leyes rápidas, no con un cambio en la Constitución. Pero perdón, la única ley rápida que ha habido acá hasta el momento es cuando los diputados, los senadores, se aumentaron el sueldo en 500.000 pesos, que lo hicieron en 3 días. Y todas las otras solicitudes que ha empleado la gente, ahí están durmiendo todavía. De eso, por eso mismo la gente está cansada de eso. Está cansada de ese arbitrio, de ese abuso de poder, que no solamente ocurre en el Congreso, sino que ocurre en todos los estamentos, incluso estamentos acá, vileños. Lo que pasa es que ustedes probablemente no intervienen mucho en lo que es la parte civilidad, Carlos Vilo, pero es cosa de que si ustedes ejercieran la parte civil como corresponde, se darían cuenta de que hay muchas cosas por corregir acá y muchos abusos. Muchos abusos que no es materia mía decirlo, pero uno se da cuenta. ¿Cómo que esta persona hace esto? ¿Y por qué está en este lado de acá? ¿Y por qué hace esto de acá? ¿Y por qué está acá? ¿Y por qué está en todos lados? Bueno. Que desgraciadamente todos los que están arriba están tan corrompidos que uno desgraciadamente no hay a quien acudir. Ese es el problema. Bueno, yo insisto que el movimiento por el cual se gestó todo esto no tiene educación cívica. Por lo tanto, probablemente insiste en esto de cambiar la Constitución o utilizarla como caballo de batalla cuando no lo es. Esto se soluciona con leyes rápidas. Rápidas, o sea, no hay necesidad de estar, como se llama, modificando todo un texto que nos ha conducido, que nos ha definido como sociedad. Gracias. O sea, no, cada uno de ustedes, sino que va a ir pasando de cabeza por cabeza el texto que es la Constitución. Dígame, su nombre, por favor. Marisol Velasco. Marisol. ¿Dónde se puede comprar? Yo la quiero leer, la quiero estudiar. ¿Usted es de acá de Los Vilos? Voto aquí. Pero está en Santiago, puede ir en Santiago. Bueno, Puede traer varias. se podría adquirir... ¿Ah? ¿No se venden los kioscos? Se podría, pero no hay kiosco parado hoy día en Santiago. Como dijo García Márquez, Chile es el único país donde la ley se vende en la calle. ¿No es cierto? En el suelo la vendían. Y la siguen vendiendo. Pero si ustedes van a cualquier librería, si van a cualquier librería, pueden, como se llama, ir a la parte jurídica y pedir la Constitución. Y si les va mal en todo, se puede bajar por internet.
O sea, ese código que yo tengo ahí, ustedes lo pueden bajar por internet, dejarlo en un archivo y después imprimirlo por capítulo. Entonces, todos tenemos acceso a eso. Desgraciadamente no todos tienen acceso. No todos tenemos internet, pero sí existen estos famosos cibercafés donde podemos, con las herramientas, si de hecho, por eso le digo, tiene que haber una educación cívica, de manera tal de que la persona que esté a cargo de esa educación cívica entregue todas las herramientas como para que la persona pueda adquirir el conocimiento y que quede en la persona el no hacerlo, pero después que no tenga justificación para cuando va en el momento de reclamar, porque se le dieron todas las posibilidades, exactamente. Y hay algunos lugares donde la votación que alcanzó un concejal podría perfectamente, o sea, la votación que alcanzó un senador, un diputado, la alcanzó con la misma cantidad que la habría alcanzado un concejal en otra localidad. Entonces, el porcentaje de abstención es bastante alto. Y hoy en día, con esta elección que todos hemos tenido en octubre, y menos mal que se fue el mes, y ojalá que no siga sucediendo más cosas, es una elección para todos nosotros. Tenemos que participar, informarnos de la persona que está a la cabeza de cualquier proyecto, saber quién es, de dónde viene, qué es lo que hace, y ver si tiene la capacidad para realizar lo que se le está encomendando. Eso. Y no basta con discursos a lo mejor que uno puede hacer llegar aquí al corazón, pero bueno, ¿y después qué? El ejemplo lo tenemos casi a la vista aquí en Knoxville. Entonces, así como para abrir un poco de debate, ¿qué entienden ustedes por constitución? ¿Alguien podría dar un concepto? Yo ya lo dije ya. Di el concepto. Mi nombre es José Álvarez. Yo soy ingeniero químico y afortunadamente quizás sea de los pocos que sí he leído la Constitución de 1980, la última que fue corregida por el presidente Ricardo Lagos. Ahora, esto es debido a lo siguiente. Esto en la Constitución es un conjunto de normas y principios en el cual nos indica qué camino seguir y hacia dónde queremos ir. Posterior a esto, que creo que usted lo va a explicar mucho mejor que yo, se tienen que formar las leyes para poder dar cuerpo y darle continuidad a estas normas, a estos principios que nosotros tenemos. No son leyes, lo que son principios y normas. Y le falta agregar un apellido. ¿Conceptos de qué dijo? Principios, valores generales, Generales. no específicos, son generales. Titulares. sí, efectivamente. ¿Ya? Pues usted lo Pero puede- tiene muy buena... Es que la idea es que ustedes elaboren la propia definición, porque yo la voy a confrontar con la definición de los libros, o la definición que yo tengo, y no están tan alejados. Aquí hay que poner atención. Dice, esta es la norma, o esta es la definición clásica de la Constitución, y que si ustedes se fijan, es una definición general y es una definición específica. Es decir, la Constitución es en definitiva la norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado, que regula, lo que usted decía, la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Y eso es importante que todos lo sepamos, por eso que está con rojo. Limita al poder político. Garantiza derechos y libertades de las personas. Esto que usted habló, de las minorías y todo eso, está acá. Garantiza los derechos. Está acá y está en la Constitución que se está circulando ahí. Lo que Pero pasa es ¿quién que lo hace efectivo? las leyes, Sí, pero ya las leyes rápidas. Pero las leyes, ¿quién las dictamina esto? Porque las leyes son para un lado, para el otro lado, para acá arriba, para abajo. Eso lo vamos a ver una vez que concluyamos la exposición. Pero se fija que se fijan que los conceptos que Ricardo dijo están respondidos acá. Garantiza derechos y libertades de las personas. Yo puedo ser homosexual, puedo ser bisexual, pero mi derecho está garantizado. Nadie me va a venir a
a denostar o humillar por mi condición ni étnica, ni social, ni religiosa. Ahí está. Garantiza entonces los derechos y libertades de las personas. Y general, en definitiva, es la norma jurídica de mayor jerarquía de un Estado. O sea, la que está por sobre otras normas, como por ejemplo esta, que es el Código Civil. Aquí en el Código Civil está la definición del matrimonio, por ejemplo. O está el estatuto por el cual se rige el matrimonio. La Constitución no dice nada del matrimonio. Es el Código Civil. ¿Se fijan? Y está subordinado. Este código está subordinado a la Constitución, porque de una norma general sale esto. Así como sale esto, sale otro código que estos son ejemplos, como la ley del tránsito, como el código laboral que decía don Pepe, o don José, perdón, como los reglamentos que están amparados para hacerlos en una empresa, que se amparan en un código laboral, pero el código laboral está amparado por la Constitución. Y qué bueno que usted diga que no entendía por qué. Yo empecé esta exposición con este titular. Propuesta constitucional del gobierno genera el rechazo de la oposición. Pero el mismo diario, o sea, otro diario, el mismo día, parlamentarios opositores valoran. ¿Quién entiende eso? Ni la persona más normal. ¿Y cuál es el mensaje para las personas que leyeron ese titular? Confusión, como usted. Confusión entre todos. Porque es como si los opositores dicen que sí, que están de acuerdo, y el otro diario dice que no, no están de acuerdo, entonces, el mismo día. Entonces, eso nos ha perseguido a lo largo de la historia. Estas confusiones, estas distorsiones de los conceptos. Por eso que yo trato de explicar lo más general y lo más simple posible qué es la Constitución. Y finalmente, a lo mejor ustedes después de esta exposición se van a dar cuenta que no vale ni la pena modificarla. Porque nos protege a todos. Si nos ponemos a leer la Constitución, nos vamos a dar cuenta de que, me siento protegido. O sea, ¿qué quieren cambiar? Hay libros que dicen lo mismo. ¿Ah? Pero, Hay 3 libros que dicen lo mismo. ¿cómo 3 libros? Claro, uno dice la Constitución está protegida por este y la otra está protegida por este otro. No, ¿Quién entiende eso? no, Ahí lo tiene usted. no. Estas son leyes. Ya. Leyes. ¿Esa ley a quién protege? A todo lo que tenga que ver con el tránsito. Ya. Y que viene de ahí. Ya. Viene de ahí. Es decir, hay una norma general que dice los juzgados, se crearán los juzgados de policía local, que regularán el departamento de tránsito, sus respectivas legislación, Están en fin. relacionados los 3. Entonces. Eso como madre. De ahí nace todos los hijos con todos estos artículos, Ahora que los superan en triplicidad a los artículos que tiene la Constitución. La Constitución dice que tiene que haber una ley de tránsito y la ley de tránsito pone ya todo esto. Hay un equipo que se encarga de elaborar exactamente. Eso es más o menos para que ustedes lo entiendan. La Constitución de mayor jerarquía, es decir, general. Vamos a la otra diapositiva. adaptarla. Entonces, esto se lo tienen que grabar muy bien. La Constitución es la norma fundamental del Estado. Es la única definición que yo he visto clara que lo han dicho en los canales de televisión. Yo, por un lado, como les dije anteriormente, no se informen de estos conceptos. Lamentablemente usted trabaja en un canal, pero en el fondo la gente que hable de estas cosas tiene que ser gente preparada. O tiene que ser gente ilustrada como para poder transmitir el concepto simple. Ahora, es muy importante que las juntas de vecinos, como esta junta de vecinos, se organicen y creen espacios de educación cívica. Que la misma educación cívica que se enseña en el colegio, se enseña aquí. Porque esto mismo, en un niño, no tendría ningún tipo de dificultad para adquirir el conocimiento. Y son cosas que nos sirven a todos. Pasemos a la otra. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no existe la Constitución? Ahí dice bien clarito, los poderes públicos, los derechos de las personas serían confusos. No se podrían exigir ciertos derechos o realizar ciertas actuaciones.
que es lo que se pretendió en algún momento con la Constitución actual. Porque ustedes se imaginan, en este desorden y confusión, que el presidente hubiera dicho ya, tiramos la Constitución al suelo, a la basura, ¿y con qué nos quedamos? Con nada. Eso pasaría. Y todo esto se va a las pailas. Utilizando una expresión coloquial, pues, en el sentido de que lo entiendan desde el punto de vista práctico. Todo lo que respecto a leyes laborales, respecto a leyes civiles, respecto a leyes penales, respecto a leyes de familia, todo se da al tacho a la basura. Y eso aparecería el caos. O más bien dicho, a mí no me gusta emplear esa palabra, quedaríamos sin Estado de Derecho. Nadie podría reclamar nada. Es decir, yo podría venir para acá y apropiarme de esta casa y usted, el dueño de esta casa o la junta, lo que sea, no tendría derecho a decir nada, por decir algo. Se acabaría la certeza jurídica, se acabaría la certeza en todos nuestros actos. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Cuál es la función de la Constitución? Y ahí está con rojo también bien clarito. Declara los principios básicos de la organización de un Estado para señalar los derechos y garantías que se consideran esenciales para toda persona. O sea, yo no sé si esto valdrá la pena borrarlo. O quienes conformen el equipo que voy a llamar Asamblea Constituyente tengan otro concepto que no sea este. Porque los que quieren una Asamblea Constituyente tienen que tener en su espectro mental esta definición. Requerimos entonces señalar los derechos y garantías que se consideran esenciales para toda persona, para indicar normativas mínimas de la organización del gobierno y demás instituciones públicas, entre otros. O sea, yo no sé qué es lo que hay que borrar. No sé si alguien me puede responder algo acá. Todas esas inquietudes que usted tiene, Ricardo, se despejan con leyes. Ahora, Que no sé si se puede cambiar hoy día sí. Es constitucional que nosotros digamos, No. en una pura cámara, ¿es constitucional? Es que es ley. Lo que pasa es que ante la problemática actual y como yo veo el asunto, se soluciona con leyes, no con modificaciones a la Constitución. Hay un montón de leyes que uno dice, quiero hacer, no, es inconstitucional. Ahora, Tribunal Constitucional ahí es dice, donde, no. nosotros tenemos el tirón de orejas, porque nosotros escogimos a esos senadores. Nosotros escogimos a esos senadores. Entonces, hoy en día, exactamente. Pero en el fondo, ese es el tirón de oreja, haber votado por quienes nos simpatizaban o por quienes nos pidieron el voto. Porque eso fue así en la elección anterior. Nosotros votamos por los concejales que nos están gobernando aquí porque ellos nos pidieron el voto. Y si alguien me dice lo contrario, no sé. No creo que hayamos visto sus programas o sus historias como para decir, este es el candidato que realmente me representa. En las próximas elecciones tenemos que informarnos de los programas que va a presentar cada candidato y discutirlos, así como estamos discutiendo esta definición entre todos y votar por la persona que realmente nos representa. Pasemos a la otra, por favor. Y lo que usted hablaba, pues mire, en ocasiones las constituciones han logrado llegar a describir, incluso a definir a las comunidades que las rigen. Eso en el fondo es, en el caso que todos nos pongamos de acuerdo, para hacer una constitución. ¿No es cierto? Nos va a describir como comunidad. Probablemente no sea lo mejor, pero está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades que un grupo representativo de la comunidad, que podemos ser nosotros, nos encerremos ahí en Punta El Charca o en Matagorda y redactemos la Constitución entre todos nosotros a nuestra pinta. Pero porque fuimos escogidos por el pueblo para escribirla. Pero en definitiva, Las constituciones han sido producto. ya vamos a llegar a eso no se adelanta. Pero en el fondo, hay, en el caso, en el modelo que el pueblo escoja la forma de hacer la Constitución,
los habitantes de un lugar, ahí vamos a tener esto de describir o definir incluso hasta las comunidades. Y entiendo que la Constitución es inclusiva, no separa a nadie. Y es cosa de leerla. Es cosa de leerla. No separa ni a pueblos, ni a grupos indígenas, ni a grupos, ni condición sexual, nada. De hecho, se ha abierto, porque no podemos ser o pretender ser tan conservadores cuando el mundo ya cambió. Es que son... ahí hay intereses, más que el hecho de... Si quieren la pueden rayar, ¿eh? Ese ejemplar, si quieren la pueden rayar. Incluso le pueden sacar fotos si les interesa algún artículo, pero vuelvo a insistir, que si ustedes quieren la Constitución la pueden comprar en cualquier librería, pero está agotada. Y eso está bien, pero sí se puede bajar por internet. Ahí dice, no miremos con lejanía a la Constitución. O sea, es importante lo que la ciudadanía está haciendo, lo que ustedes están haciendo, empaparse, de tenerlo como un libro de estudio, de tenerlo, ojalá todos los códigos estuvieran en todas las casas, pero yo creo que no sería a lo mejor muy conveniente y muy interesante versus otras atracciones, porque hoy en día todo el mundo prefiere, como discutíamos con Alba, Netflix, WhatsApp, el carrete, qué voy a hacer hoy día sábado en la noche, o el domingo, el asado, en fin, trabajo. La capacidad de que nosotros también somos seres pensantes, es decir, aquellas personas que nos tratan de imponer, también nosotros podemos decir que no a lo que nos están imponiendo, a través del voto. Entonces, hoy más que nada, y hoy más que nunca, las personas que se inscriban, que nos van a regir de aquí para adelante, tienen que ser personas, pero diferentes total a la clase política que había hasta hace un mes atrás. Eso es. Eso es. Y eso se va a reflejar en el voto. Se va a reflejar en el voto. Aquí, el que venga a hacer campaña política, en mi opinión, va a estar out. El que diga que yo sí represento este partido, el que represento el de acá, out. ¿Por qué? Porque hay una decepción de la clase política. En todas las líneas, desde la izquierda hasta la derecha. Pero sí, lo que tenemos que hacer como ciudadanos y conocedores de las leyes, que se supone que todos los conocemos, es respetar los procesos. Es decir, no llamar irresponsablemente a que alguien renuncie. La persona, si quiere renunciar por sí, perfecto, pero no por el mero capricho de una sociedad que probablemente o aparentemente podría estar equivocada de acuerdo a los conceptos que estamos manejando acá. ¿Qué es lo que yo digo acá? No miremos con lejanía la Constitución, lo que decías tú, Patricia, de que es aburrida. Sí, es aburrida. Pero ahí dice, respecto de nuestra vida cotidiana, por el solo hecho de poder exigir a nuestras autoridades más importantes que actúen respetando la ley, poder caminar en las calles sin temor a ser privados de nuestra libertad. Incluso un órgano político tenga un poder excesivo que lleve a abusos. Todo ello está relacionado en su base en normas constitucionales. O sea, todo lo que hemos visto de los excesos que han sucedido, ya sea que a los carabineros se les pasó la mano, que a la autoridad se le pasó la mano, bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que yo recomiendo entonces? La invitación para este proceso que se está armando es a participar activamente como lo están haciendo ustedes, respetando los plazos legales de por los quienes hemos nosotros votado, porque el hecho de pedir la renuncia así en forma tan somera al presidente o a las autoridades, en fin, debilita el sistema, sea para bien o para mal, pero lo debilita. Y lamentablemente tenemos, yo no sé si hay alguien venezolano acá, pero tenemos muy cercano el ejemplo de Venezuela. Venezuela también pasó por estos procesos, o por estas etapas. Y miren dónde está. Yo no quiero llevar, y no quiero ni siquiera pensar que Chile puede llegar a eso.
Pero en un momento, créanme que lo pensé. No sé si ustedes. Pero Colombia también modificó su constitución. La modificó, pero en forma pacífica. Pero claro, por eso... No con estas cosas que de destruirlo todo. No, a lo que voy yo, que cambiar una constitución no es una cosa que tú vas a destruir. No. No, es una manera de a lo mejor darse una nueva opción para poder tener un pacto distinto, una forma de convivir distinta. Entonces yo no demonizaría de que lo que tenemos hoy día, ¿cierto? No lo votemos por la borda. Hoy día, yo desde mi punto de vista, estamos en una crisis. Y la Sin crisis duda. necesitan Soluciones. respuestas que estén de acuerdo al tamaño de la crisis. Pero aquí hay una cosa, un concepto muy importante, la inmediatez. No podemos solucionar con la inmediatez con una inmediatez de una ley, sí. Pero borrar toda esta constitución, estos 127 capítulos, de una, para quedarnos sin constitución y quedar en tierra de nadie, no sé si será el camino. Está deslegitimado porque el mecanismo para resolver son leyes, no modificar la constitución. Un ejemplo, exactamente, son leyes. Leyes rápidas que digan, se elimina la AFP, se suprime el TAG. Leyes rápidas. No necesitamos... Yo voy a poner un ejemplo antes que usted intervenga respecto a la intervención militar que hubo para efectos de controlar esto de los saqueos, los destrozos y todo eso. Hay una norma constitucional expresa que dice que las fuerzas o la Armada o el Ejército está obligado a protegernos en caso de... Y yo creo que muchos de ustedes, cuando salió, y yo la verdad es que comprendí un poco en la cabeza que estaba pasando en ese minuto al presidente, cuando salió el día martes a hacer este discurso, el día miércoles, díganme, todos pensábamos que él iba a sacar un comunicado en que iba a sacar a las Fuerzas Armadas a controlar el desborde, los excesos que se estaban produciendo. Y salió con una cosa que nos dejó así marcando ocupados, que iba a llamar a todas las personas que estaban en retiro para integrar nuevamente la Fuerza de Carabineros, que me parece que son los únicos que han estado en este estado de defender el Estado de Derecho. Pero todos esperábamos una intervención mayor. ¿Por qué? Porque yo creo que ya todos estamos cansados, ya todos sabemos dónde está la solución. Y no se trata de amparar a estos grupos, o qué sé yo, lo que sean, y dar esta rienda suelta y simple a que ellos se tomen el poder. No sé si ustedes pensaban lo mismo en esa ocasión en que salió el presidente, sea el color que sea, porque es como lo que hace un buen padre de familia, es decir, si ve que el hijo se está portando mal, y que y dale, ya, hoy en día no se puede dar correazo porque inmediatamente lo acusan al tribunal de familia. Pero en el fondo es entre comillas, oye, déjate, si ya estamos hablando, ya estamos diciendo cosas y queremos solucionar esto por el bien común, no por el bien mío, ni suyo, ni tuyo, ni nada, por el bien común. El artículo 1 de la Constitución dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. ¿Qué entendemos por dignidad? ¿Se fija que es una cosa general? ¿Qué derechos? Todos los que tenemos, me imagino. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Alguien se puede oponer a eso? Claro, hoy día nomás que hay conceptos de familia que es distinto. No, es que... espéreme, ahí quiero ir a su tema. Y yo sé para dónde va. El concepto de familia hoy en día no está comprendido entre mamá, papá, hijos. Claro. No, tías, sobrinos, abuelas, nietos, o amante de mamá y personas. O del mismo sexo, de Exacto, repente. exacto. La ley de familia, que regula los tribunales de familia, establece la definición de familia. Y la familia puede ser el conocido con la mamá de un niño. Esos tres forman una familia. La abuela con sus nietos o la abuela con su nieto, la familia. El bisabuelo con el bisnieto, familia.
sea, ya no salimos del concepto mamá, papá, o papá y mamá, hijos, o personas del mismo sexo, en el fondo, también pueden conformar una familia. Y esa dignidad, si es sobrepasada, es castigada, debidamente. O sea, no es que esté al azar, debiera ser. ¿Cuál sería la forma de castigarla? A través de los códigos, que ya lo dijimos. Código penal, código criminal, códigos, leyes. Esta es una cosa general, porque aquí nadie sabe lo que es dignidad. Nadie sabe lo que son derechos. Bueno, todos sabemos lo que son. O el alcance, ¿no es cierto? Todos tenemos algún vago conocimiento de qué es lo que puede ser, pero la Constitución no define lo que es dignidad, no define lo que son derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tampoco define la familia. Como dije, la familia puede estar conformada por 3 personas que a lo mejor ni siquiera están vinculados desde el punto de vista de filiación. No, ahí discrepo yo. Sanguínea. Actualmente tengo 85 años. ¿Ya? Y el concepto de familia de mi época era el papá, la mamá, los tíos, las tías, el abuelo, el bisabuelo, el bisnieto, el nieto, todo. La secuencia normal. Bueno, ¿por qué han encajonado tan poco ahora que el papá, la mamá y los hijos? Lo que pasa, ¿el nombre suyo? Manuel. El mundo ha cambiado y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Tenemos que adaptarnos. Desgraciadamente, para bien o para mal. Por la edad que tenemos, nos cuesta montones adaptarnos a eso ahora. Yo vengo... Perdona que siga insistiendo. Antiguamente, la juventud tenía respeto por los adultos mayores. Ahora, por la modernidad, no tienen respeto. ¿No? Si hay 2 jóvenes en una vereda conversando y viene una persona adulta, la persona adulta tiene que bajarse a la calle para seguir caminando, porque ella no le da la pasada. ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde está el adulto? ¿Dónde está la modernidad? Yo opino igual que usted, porque yo vengo de una familia igual que la suya. Mamá, papá, abuelo, hijo, pero la generación mía le tocó vivir la separación, que mis papás no la vivieron. Y las generaciones que vienen después son peores, o sea, viven con lo desechable. Es decir, no me serviste para algo, te vas. O eso es para hombre y para mujer. Hayan hijos, no hayan hijos, da lo mismo. Si podemos subir un poquitito, el artículo 8 dice: el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad. Mire, artículo 8 de la Constitución, el ejercicio de las funciones públicas. Yo siempre que estudié Derecho, siempre todos estos ejemplos, o los ejemplos que aparecían y que tenían alguna relevancia, los asociaba con mi familia. ¿No es cierto? Aquí este comete esto, aquí el de acá, mi tío hace esto, el sobrino hace esto de acá. Bueno, pensemos que los Vilos es una gran familia. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares dar estricto cumplimiento al principio de probidad. Con esto no quiero hacer política, pero nuestras autoridades públicas, que es el alcalde hacia abajo, ¿creen que están en esa categoría de probidad? No, ¿no es cierto? Eso ni siquiera aquí, que los alcaldes lo vienen. Es que lo quise llevar al micro. Lo quise llevar al micro para entenderlo como ejemplo. Que aquí hay una cosa general. ¿No es cierto? Es una cosa general. Ahora, no olvidemos que este artículo lo podemos borrar, por lo que se está hablando. Pero nos sirve, ¿eh? ¿O no? Sirve, ¿no es cierto? Sirve. Y ese es uno de los 127 artículos que tiene la Constitución. Fundamental la probidad. Exacto. Ahí dice el derecho, bueno, si podemos, la Constitución dice: asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica de la persona. Y así podemos mencionar hasta el artículo 127. O sea,
Volvemos al principio de esta charla. Convendrá probablemente hacer todo un estudio de nuevo cuando ya hemos visto que mala o buenamente, yo no es que quiera estar en contra de lo que está sucediendo o lo que está pasando. Yo estoy solamente tratando de explicar qué es la Constitución y para qué nos sirve. ¿Y qué pasaría si no la tenemos? ¿Mm? Ahora, vámonos al otro, por favor. La palabra probidad, ¿qué significa? Eso no lo entendí yo. ¿Alguien tiene algún concepto de lo que significa probidad acá? Con sus palabras. Integridad física, Honestidad. moral, mental y de actuación también. Lo que hay es hacer lo que hay que hacer en el lugar que tú estás contratado. Eso es probidad, con las palabras que señaló ella. Tener integridad moral, ser intachable, honesto, honorable. Antes esas cualidades las tenía un padre de familia. Hoy en día un padre de familia ya no vale nada. Y perdonen que si hay algún padre de familia acá, pero y en los cuales yo también me incluyo, pero la cualidad de ser padre de familia no es un valor supremo ahora. Es más, significativamente lo supera el ser honesto, el ser intachable, pero eso generalmente va asociado con el ser un buen padre. No vendible. La probidad. Yo voy a dar un ejemplo de probidad aquí en Los Vilos. Voy a mencionar, no sé si aquí hay gente que... Yo voy a tratar de ser lo más neutral posible. En el fondo no quiero tampoco que se me indique como que tú eres a favor de o en contra de o lo que sea. Yo estoy dando ejemplos por lo que yo he visto. Hablemos del alcalde. El alcalde tiene a muchos de sus familiares nombrados en puestos y amigos nombrados en puestos importantes en la municipalidad. ¿Sí o no? Sí, se llama nepotismo. El nepotismo en el caso que sean familiares, pero si tú eres amigo mío te voy a poner ahí en dirección de obra. Si tú eres en patente y así. Eso es falta a la probidad. Es decir, no llamar a un concurso público en que todos nosotros podamos participar y que no sean siempre los mismos que estén ahí. Por eso que nuestro deber en las próximas elecciones es votar informado de quién nos va a representar. Que no tenga esos vicios de falta a la probidad. O que por lo menos no se le conozca. Deseamos reescribir los 109 artículos más sus apéndices diciendo livianamente queremos una nueva constitución. ¿Ustedes quieren una nueva constitución? Yo leí la que tengo primero. Yo sí. ¿Usted sí? ¿Para allá? Sí, 2, 3, Yo quiero leer la primera. 4. Pero tienen que haberla leído antes. Ese es el punto. Tienen que haberla leído para poder opinar. O sea, no leído en el sentido de informarse. Porque ustedes la van a leer y van a decir, pero si este artículo me protege. O este artículo... ¿Por qué se podría reemplazar? No voy a dejar, para finalizar esta pequeña introducción a la Constitución, no mencionar o no tener un alcance al acuerdo por la paz al acuerdo por la paz social y la nueva Constitución que se habló este miércoles o este jueves, en que se va a llamar a un plebiscito donde tenemos tiempo suficiente de aquí a abril. De aquí a abril. Escuchemos bien. De aquí a abril. Para leer la Constitución. Y para saber si la vamos a aprobar, la que está, o la vamos a rechazar. Esas son las preguntas. ¿Rechazo o apruebo? Yo diría mejor la pregunta va a ser, ¿quiero una nueva constitución o quiero modificar la constitución? Claro, la pregunta es, ¿quiero de usted una nueva constitución? Ese va a ser el encabezado del voto. Apruebo por un lado, rechazo por la otra. Yo les aseguro, y se van a acordar de mí, no es que esté tratando de convencerlo, pero cuando lean la Constitución, se podría, yo te aseguro que si decidimos leer 10 capítulos cada semana, sería interesante, pero de todo este grupo van a ir empezando a desertar poco a poco. Porque es una iniciativa personal e individual. Ahora, yo feliz de poder leer la Constitución porque así yo también vuelvo a estudiar. Yo estoy en la obligación de volver a leerla porque quiero también ver cuáles son las
las cosas que se están haciendo hincapié para cambiarla, o qué se va a cambiar en definitiva, porque se va a cambiar toda, o se van a cambiar, o simplemente se va a mantener la misma. Pero como les digo, léanla con el ánimo de comprenderla, no de leerla para pasar el rato, sino que para comprenderla. Alberto, acuérdate cuando Piñera salió y dijo estamos en guerra. Por el solo hecho de decir estamos en guerra lo que se ocasionó. Entonces, esto no admite interpretación. O la apruebo o la rechazo. Es decir, si yo la rechazo, nueva constitución. Nada de que este artículo me sirve, no me sirve. Entonces, en abril usted va a decir aceptar o rechazar. Tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero. Sí, sin duda, y eso es lo que... La persona que la lee y la aprueba. Eso es lo que se pretende. Que se pongan de acuerdo en ese sentido. Eso es lo que se quiere pretender. Eso es. Exacto, ahí está. Patricia. Yo creo que acá en Chile no es el problema, yo creo, a lo mejor la Constitución, si la cambiamos o no la cambiamos. Yo creo que son los parlamentarios que tenemos nosotros en el gobierno, que lo tenemos ahora apernados tantos. A eso quiero ir ahora. A eso quiero ir ahora. Una vez que se... Bueno, voy a explicar las implicancias que tiene el rechazar la opción esa, si quiero o no quiero una constitución nueva. Sigue esta. Si se rechaza. Y yo podría respirar tranquilo por mucho tiempo. Es decir, no tendría que comprar otra constitución. Ahora, si cambia, tenemos que esperar otro mecanismo, de abril a octubre. ¿No es cierto? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Cuánto con los dedos? Porque 6 meses. es mejor así, uno no se equivoca. 6 meses. 6 meses para que escojamos recién quiénes la van a redactar. Ya sea una asamblea, aquí habla de una convención mixta constitucional o una convención una convención constitucional, es decir, creada solamente por parlamentarios y senadores, o mixta, escogido por todos nosotros, representantes, más parlamentarios que estén en el ejercicio de la profesión y que sean probos, me imagino yo. Por ley, la Constitución tiene que ratificarse, es un mecanismo que tiene que hacerse, es un trámite que se tiene que hacer.